Oye, te encuentras en el grupo de personas que se siente súper agotado y sin energía y te preguntas si es que hay algo que puedas hacer para revertirlo. Bueno, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Oye, ¿cómo va tu día? Cuéntame, ¿cómo has estado? Me va a encantar leerte en los comentarios. Espero que todo te vaya muy bien. Y si por alguna razón es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Bienvenido, quédate con nosotros, suscríbete y únete al grupo. Mira, aquí en este canal te vas a encontrar muchos videos que están relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también te vas a encontrar contenido que está relacionado con la motivación y con el crecimiento personal. Y precisamente hablando de evolución, hablando de desarrollo personal, es que el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que es importante y que todos los seres humanos en algún punto en la vida podemos caer en ello, y es el agotamiento extremo, que podría estar relacionado por las rutinas, podría estar relacionado con el aspecto laboral o las jornadas laborales de todos los días, o podría estar relacionado con el estrés, con los problemas personales o profesionales. Y en algún momento puedes sentir que estos días se parecen. Es como si esa rutina fuera vivir el mismo día, pero igual todos los días, es decir, tener una misma rutina que absorbe por completo tu energía y te deja completamente sin pila, te deja exhausto y te deja con una sensación de agotamiento. Por supuesto, aquí no te estoy hablando de una cuestión médica, porque si tú tienes síntomas en donde ya te causa dolor o te sientes muy mal, aquí vale mucho la pena que consultes a un profesional de la salud. Pero si tú más bien piensas que esto podría estar relacionado con tus rutinas, con el cansancio, con el estrés, bueno, a lo mejor parte de las ideas que quiero compartirte el día de hoy puedes implementarlas en tu día a día para ver cómo te funcionan. Y mira, actualmente vivimos en un mundo en el que parecería que nos premian o nos llaman que somos personas productivas por estar haciendo cosas todo el tiempo, desde que inicia el día hasta que termina, sin detenernos a pensar cuál es la calidad que tiene el ser humano, cuál es la calidad en su concentración, cuál es la calidad de las actividades que está haciendo, si la persona está comiendo bien, si la persona está descansando bien. Es decir, a veces parecería que realmente el mundo premia simplemente porque las cosas estén hechas, porque todo se lleve a cabo perfectamente y nos olvidamos de cuál es la calidad de vida que tiene la persona en cuestión que está llevando a cabo todas esas actividades. Así que por esa razón es importante que tú y yo podamos reflexionar al respecto y hagamos un alto en el camino. Y seguramente si tú diste con este video y le diste clic, precisamente es porque estás valorando tu bienestar. Estás valorando el sentirte bien contigo mismo para entonces poder estar bien en el exterior y poder llevar a cabo tus rutinas y las cosas que están bajo tu responsabilidad con mayor energía. Así que si últimamente te has sentido que estás súper agotado, súper cansado y realmente ya no te emocionan las cosas que haces, porque dices, bueno, ¿qué más da? O sea, me tengo que levantar, tengo que hacer esto, y a lo mejor puede ser que te sientas más irritable o te sientas que no traes energía, estás bostezando en las mañanas, o a lo mejor tienes mucho hambre o sientes que hay algo que no suena bien,
que no te sienta bien, bueno, entonces aquí probablemente necesitas recuperar energía y necesitas enfocarte en tu bienestar. Y precisamente ahí es en donde entra esta idea de hacer micropausas. Mira, en ocasiones las personas cuando estamos trabajando así de forma constante y bajo mucha presión, decimos, bueno, oye, ya lo que quiero es que lleguen mis vacaciones y ya cuando lleguen mis vacaciones, Liliana, entonces ahí sí ya voy a hacer una desconexión al 100% y ya me voy a enfocar en cuidarme, en atenderme y en recuperar mi bienestar y toda la energía posible. Bueno, por supuesto que eso está genial, pero a ver, ¿cuántos periodos vacacionales tienes en un año de trabajo, por ejemplo? ¿Y cuál fue la última vez que realmente tomaste vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez que realmente pudiste desconectarte de tus responsabilidades? Bueno, no siempre estos periodos son frecuentes como quisiéramos. Aquí es donde entran las micropausas y esta idea de micropausas se ha hecho popular porque esto no necesitas irte a un lugar de vacaciones, sino más bien una micropausa es un descanso breve e intencional durante tu jornada de trabajo o durante el día para poder desconectarte emocionalmente, físicamente de lo que estás haciendo. Así que, bueno, ¿qué sería concretamente una micropausa? La micropausa es un descanso breve, intencional, que tú lo vas a hacer durante el día, durante tu jornada laboral o en las actividades diarias que estás llevando a cabo. Estos espacios o estos pequeños descansos pueden ir o durar entre 30 segundos y 5 minutos. Como ves, el objetivo de estos microdescansos es poder hacer una desconexión mental principalmente, pero también física, para sentir que regresa tu claridad mental, para sentir que puedes recuperar tu concentración, que te sientes completamente centrado en las cosas que vas a hacer posteriormente y eso, por supuesto, ayuda a reducir el estrés y el agotamiento. Esto, claro que es completamente diferente a un periodo vacacional, por ejemplo, porque en el periodo vacacional puede ser que a lo mejor tú no estás en tu jornada laboral, pero sí estás en tus actividades personales. Y a veces también las actividades personales te generan estrés o tienen presión, pero de otro tipo. Así que aquí de lo que se trata es de que tú puedas hacer esa micropausa independientemente de si estás en tu actividad laboral o si estás en una actividad personal. De lo que se trata es que en estos pocos segundos o en estos 5 minutos que tú te tomes, bueno, es un espacio perfecto para desconcentrarte. Ahora, eso incluye, por supuesto, tu celular, porque también de nada te serviría tomarte esos 5 minutos para decir, bueno, en lugar de ver la computadora, entonces me voy a poner a hacer scrolling y voy a estar en el celular, porque entonces realmente no estarías haciendo un descanso mental, no estarías realmente recuperándote del estrés acumulado. Ahora, tú te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué perdemos energía durante el día? Parecería que de pronto te puedes sentir distraído, completamente desconcentrado de tus actividades y esto puede ser de forma frecuente. Bueno, a lo mejor la primera idea es que perdemos energía debido al cansancio físico o debido al agotamiento por las actividades físicas que realizamos durante el día, pero no, está más bien relacionado con el agotamiento mental. Y el agotamiento mental está relacionado con diferentes cosas, como por ejemplo con la multitarea, el estar saltando de una actividad a otra. A lo mejor si tienes un montón de reuniones durante el día para las cuales tienes que prepararte, porque por supuesto no vas a entrar a una junta sin ir preparado para saber qué es lo que se va a tratar, revisar información diferente, analizarla de manera profunda. Todo esto, por supuesto,
saturándote de información, saturándote de presión laboral y claro, todo esto pues va de la mano con sentir estrés, con sentir que no te puedes concentrar en una cosa a la vez porque estás haciendo muchísimas cosas o que tienes que concluir demasiadas tareas durante el día. Bueno, todo eso está relacionado precisamente con la pérdida de energía y todo esto te da como resultado sentirte súper agotado y sentirte que completamente estás cayendo en esa rutina que te roba la energía y te roba tu concentración y enfoque. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer estas micropausas precisamente para atacar ese problema? Bueno, es importante, primero que nada, porque aquí estamos hablando de tu salud. Aquí estamos hablando de que si tú estás bien, entonces vas a poder hacer mejor tus actividades. Pero si tú estás mal, si tú te sientes agotado, te sientes distraído, sientes que ya no disfrutas las cosas, bueno, ¿cuál es el objetivo de hacerlas? Te vas a sentir que sientes demasiada presión, que estás realmente como en una cárcel y esa cárcel no es más que la rutina que llevas a cabo todos los días, porque sientes que no puedes salir de ella. Así que, por supuesto que vale la pena prestar esa atención y decir, a ver, ¿cómo puedo ir recuperando poco a poco esta energía? Un día a la vez, con una acción a la vez y poco a poco ir recuperando tu bienestar. Aquí es en donde entran esas micropausas. Ese es el beneficio principal de hacerlo. El beneficio es que no tengas que esperar a que llegue el periodo vacacional y a que tengas que tomarte 2 o 3 meses de vacaciones. Bueno, claro, no es tan largo el periodo vacacional. Me vas a decir, bueno, Liliana, ¿en dónde dan 2 meses de vacaciones? Bueno, pero no tendrías por qué esperar al periodo vacacional, sino que más bien podrías tomar una vacación inmediata. Es decir, puedes hacer esa micropausa en cualquier actividad, hacer una pausa. Y en estos minutos, completamente desconectarte de lo que estás haciendo. Ahora, ¿cuáles serían algunas ideas para hacer estas micropausas? Mira, durante esos minutos breves y que puedes hacer estas micropausas durante el día, ahí, por ejemplo, puedes hacer ejercicios de respiración consciente. Puedes cerrar los ojos, hacer ejercicios de respiración durante unos minutos y listo. Estos ejercicios de respiración consciente te van a ayudar a tranquilizarte, a liberar estrés y a sentirte nuevamente concentrado en lo que estás haciendo. También podrías caminar por algunos minutos. En ocasiones esto es muy bueno, puedes caminar, puedes ir, si estás en un edificio, en alguna oficina o puedes ir a otro lugar, puedes hacerlo. Si tienes que hacer algún trámite, a lo mejor podrías caminar unos minutos en lugar de llamar a la persona si estás ahí mismo en la oficina. Ahora, también podrías hacer un descanso visual simplemente para evitar el brillo de las pantallas o también puedes hacer un descanso mental consciente. Te puedes hacer preguntas como, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que me falta para concentrarme al 100%? Y en esos espacios, ahí también puedes conseguir esta desconexión para después reenfocarte en lo que estás haciendo. Ahora, todo esto, ¿cómo se relaciona con el coaching profesional? Mira, en el coaching personal, en ocasiones, podemos darnos cuenta que una persona puede tener una agenda perfecta o tener un asistente que le maneja las actividades de manera perfecta y aún así la persona sentirse completamente agotada, completamente llena de estrés, que esto ya le sobrepasa. ¿Pero por qué? Porque en ocasiones no estamos administrando bien nuestra energía física y mental.
porque estamos atendiendo a muchas juntas sin sentido o estamos yendo a esas reuniones que a lo mejor ni siquiera tendríamos por qué estar. A lo mejor no estamos delegando algunas tareas para darnos la oportunidad de poder enfocarnos en lo que realmente es importante y en lo que es prioritario durante el día. Por supuesto que todo esto, cuando lo hacemos consciente, es que podemos ver que nos estamos agotando demasiado y no estamos tomando los descansos necesarios para recuperar el desgaste físico y mental que tenemos todos los días. Así que precisamente ahí es en donde entra este beneficio de hacer micropausas. Ahora, ¿cuáles son las señales más importantes para saber si es necesario que tú implementes algo de esto todos los días? Si primero que nada, así como le diste clic al video y dijiste, oye, ¿sabes qué? Sí, yo me siento que estoy súper cansado o me siento que realmente estoy desconcentrado o realmente me siento que olvido las cosas muy fácilmente o siento que tengo sueño. O sea, por más que dormí bien y por más que dormí mis horas en el día, me estoy durmiendo. Y algunas de estas señales se repiten frecuentemente, es decir, no es como que solamente aparecieron en una semana, sino que llevas meses o en ocasiones ya llevas un periodo de tiempo prolongado. Bueno, aquí eso es una señal clara de que es importante que descanses. Es importante que tomes tiempo para ti. Es importante que recuperes tu bienestar. Es importante que te pongas atención y que realmente veas cómo te encuentras al día de hoy. Porque si lo haces, el gran beneficio no es solamente hacer estas micropausas de las que te estoy hablando ahorita, sino el gran beneficio es de que eso te va a ayudar a recuperar tu salud. Te va a ayudar a sentirte que eres una persona nuevamente en control de las cosas que hay que hacer todos los días. Y por supuesto, eso empieza contigo sintiéndote bien. Ahora, claro que te lo voy a decir, si de plano sientes y me dijeras, Liliana, esto no cambia o ya he implementado algunas de estas ideas y sabes que no me funcionan, me sigo sintiendo con un estrés crónico o me sigo sintiendo con un agotamiento extremo, bueno, entonces ahí sí vale la pena tocar base con un médico, con un profesional de la salud para que te dé algunas soluciones que pueden complementar todo este tipo de acciones para que te recuperes, para que te sientas súper bien y por supuesto de eso se trata todo esto, que te sientas nuevamente confiado, concentrado y por supuesto con muy buena salud. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cómo te encuentras al día de hoy y cuándo te gustaría implementar algunas de estas ideas. Bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.